Ya tenía la clase. Bueno, abdomen. Talentín. Bueno, mientras empieza esto del abdomen, vamos a recordar que el abdomen es una parte del cuerpo, específicamente del tronco, que presenta para su estudio un techo formado por el diafragma y un suelo que comunica directamente al canal del parto, que es hacia la pelvis, estrecho superior, y que tiene pared posterior, bicos o cuadrácea, hemos visto anteriormente, como paredes laterales o más o menos, ya hemos visto también, y adelante tiene una vaina de recto. Hoy, a ver, pasa la que sigue. Ok, pasa la anterior. Y vamos a iniciar primero aquí, en esta, a todo lo que podamos alcanzar el día de hoy con el método. Dijimos que el abdomen tenía 13 capas y que la capa número 13 es una membrana lisa, serosa, delgada, lisa y transparente. Y por lo tanto esta capa que está acá nos demuestra no el color de la membrana, sino el color de los intestinos. Es la capa número 13, peritoneo parietal. Pero delante de ella hay un tejido mal distribuido que se convierte en el máximo tejido a nivel de la pelvis y ese se llama tejido conectivo extraperitoneal. De ser una capa más definida, que hay un poco de grasa acá, otro poco acá está ausente, se convierte en la máxima capa a nivel de la pelvis. Porque cuando pasa por encima de todos los órganos, como son la vejiga, como son el útero, como son la vagina, como es el recto, les brinda fascias bien importantes para cada órgano. Fascia vesical, fascia uretral, fascia uterina, fascia vaginal, fascia rectal, todas las fascias. Esta capa que está mal definida, que es la capa número 12, el tejido conectivo extraperitoneal, se convierte en la principal fascia endopélvica, que es el soporte de todos los órganos pélvicos. Vemos detrás del pubis un paquete de grasa, obviamente es un paquete de grasa retropúbico, en donde en el varón existe un plexo venoso prostático de Santorini, que los urólogos lo saben, así como nosotros sabemos que el viernes es viernes y todo el mundo lo sabe. El urólogo sabe que aquí existe mucha sangre y sabe que en la técnica para poder extraer la próstata puede haber hematomas, hemorragias y un montón de cosas en el espacio retropúbico plexo venoso prostático de Santorini, ¿sí? Y aquí llega una vena en el varón que viene pasando en el dorso del pene, de la tributaria principal salud de este plexo venoso prostático de Santorini, que es sumamente importante porque esa vena dorsal del pene, en el momento de la erección y del llenado vascular que tienen los cuerpos cavernosos, esta vena se comprime y evita que la sangre que está llegando regrese a la circulación normal y eso mantiene una erección de primera, ¿sí? Que en los sujetos que ya tienen edad, que en los sujetos que tienen hipertensión, que en los sujetos que tienen problemas de diabetes, hay alteraciones en su flujo de sangre, eso hace que esta erección no sea de buena calidad. Entonces los sexólogos dan erección de tipo 1, de 2, de 3, de 4, calidades y un montón de cosas más, que eso en tercer año los aplicamos nosotros. La que sigue. Si nosotros vemos esto que va de aquí, María José, hasta acá, ¿cómo se llama? Este ligamento inguinal no es más que la parte más caudal o más baja de qué músculo? Del oblicuo externo, que es el oblicuo mayor, que por dentro de él hay otro, y por dentro de él hay otro transverso, y que se constituyen los músculos anterolaterales del abdomen. Y vemos que es el ligamento inguinal que va de espina a la otra espina del pubis, y que Pupart lo descubre y dice, esto se llama Pupart, ¿sí? Resulta que al paso del tiempo, como vimos en alguna clase, aparece el ligamento lacunar de Chimbernat, que es la segunda porción del ligamento inguinal, crural, femoral, ¿sí? Y luego vemos que hay una prolongación acá, que es el ligamento pectíneo de Cooper, que es la tercera porción del ligamento inguinal. Todo esto lo vamos a ver en este módulo, o sea, así completo, conducto inguinal, hernias inguinales directas, indirectas. Pasa la que sigue. Y lo que me interesa aquí, que acabamos de ver con el grupo de los residentes, es que uno de los residentes es R3. Imagínense, estamos hablando de 10 años de diferencia,
así como Carlos Buró, el representante del grupo, Alberto Cantón, el doctor es Alberto Cantón. Sí, doctor, tú estuviste representante del grupo en el salón 2 del sí, doctor. O sea, ahorita ya está en el R3, ¿sí? Y entonces me dijo, doctor, pero la parte de abajo de la vaina de recto termina a nivel de L4, ¿sí? Y por debajo existen estas relaciones. Vean estas relaciones que están acá, que luego se van a decir con más calma. ¿Cuál es el músculo o la ponerosa más superficial del abdomen? ¿Cuál? Oblicuo mayor. ¿Está bien? Aquí se las presento. Este es el oblicuo mayor, ¿bien? Pero fíjense muy bien cómo el oblicuo mayor, sus fibras están viniendo así. Pon la lupa. ¿Ah? Si las notas vienen así. ¿Ya ven las fibras? ¿Ah? Correcto. Estas fibras se insertan en el pubis en dos puntos importantes. Uno en el cuerpo del pubis y otro a nivel del tubérculo púbico. ¿Sí? Los que se insertan en el tubérculo púbico, pasa esto más acá. Ahí está. Los que se insertan en el tubérculo púbico, aquí, y dan la vuelta para luego dirigirse hacia atrás, este es el ligamento inguinal. ¿Está bien? Pero yo pregunto, ¿el ligamento inguinal es igual de grueso que el resto del oblicuo externo? No, ¿verdad? Porque la ponerosis, así como si fuera el dobladillo de las cortinas, se enrolla sobre sí misma y la parte más gruesa de todo el oblicuo externo es su ligamento inguinal. Entonces menciona el libro, este anillo que se encuentra acá tiene forma de una letra B, una B chica, está así, ¿correcto? Se han dicho, está así, ¿correcto? ¿Cuáles serían sus brazos? Si está así, uno que va arriba, que es interno. Si me explico, aquí está la línea media. Este brazo, que es este, va arriba hacia adentro. Y este que está acá, va abajo hacia afuera. ¿Está bien? Y la letra es una B y este se llama anillo inguinal externo o superficial. ¿Quién lo formó? Exclusivamente el oblicuo mayor. Entre sus fibras que se insertan en el cuerpo y las fibras que se insertan en el tubérculo púbico y se forma un anillo inguinal. ¿Por qué externo? Porque se llama externo porque es superficial o cutáneo. No se llama externo porque esté cerca o lejos de la línea media, porque en realidad este anillo está muy cerca de la línea media. Es externo no porque esté cerca o lejos de la línea media, sino que está cerca de la piel. ¿Correcto? En cambio, fíjense muy bien, va siguiendo este conducto. Vean muy bien este conducto, vean este conducto, sigue. Y acá hay un espacio entre estos dos músculos, miren muy bien esto, ¿sí? En donde hay otro anillo a este nivel, ¿sí? Ese anillo se llama anillo inguinal interno profundo peritoneal. ¿Cómo va a ser eso? Es que no tiene nada que ver con la línea media. O sea, este está hacia la fase transversal, es hacia el peritoneo, y el otro ahí está hacia la piel, ¿correcto? Sin embargo, déjenme decirles que el músculo más superficial de oblicuo mayor y transverso, la parte más superficial, aquí más baja, te forma el ligamento inguinal que va a servir para el origen de los otros dos músculos que nacen por debajo de la vaina del recto. Porque resulta que si yo trazo una línea de aquí hacia la otra esquina, estamos en L4 y a este nivel es donde la vaina del recto termina, ya no hay vaina de recto. Y por debajo, ¿qué pasa con este músculo que es el oblicuo interno? ¿Qué pasa con el transverso? Que dejan un espacio que se llama anillo inguinal y el tendón de este y el tendón de este se unen los dos, ahora es un tendón común, tendón conjunto, ligamento de Henle, H-E-N-E-L-E, Henle, ¿ok? Que se va a insertar prácticamente en el mismo punto donde va el piramidal, donde va el recto mayor, que es el tubérculo púbico y la cresta del pubis. ¿De acuerdo? Yo pregunto, de todo esto que viene de delante hacia atrás, esto que está delante como una máscara, ¿sí? Ustedes vean como un ojo acá, otro ojo acá, ¿sí? Que esta parte en medio, esto que está acá, es el primer plano allá que es oblicuo externo, pero detrás de él viene el tendón conjunto. ¿Cómo se formó el tendón conjunto? Por las fibras del oblicuo interno y el transverso que se originan del mismo ligamento inguinal. Y detrás de ellos, ¿quién va? Piramidal. ¿Y detrás? Entonces el mnemotécnico en esta parte, cuando veamos bien pared abdominal, vamos a decir O, tem, pi, rema, donde la O es oblicuo externo, ten, tendón conjunto, pi, piramidal del abdomen, y rema es recto mayor del abdomen.
donde atrás del recto mayor, ¿sí? Nada más existe, vean muy bien qué existe detrás del recto mayor a este nivel. La fascia transversalis, el tejido conectivo extraperitoneal y el peritoneo parietal. En cambio, donde existía arriba la vaina del recto, detrás del recto está hoja posterior del oblicuo interno, transverso del abdomen, y luego fascia transversalis, tejido conectivo extraperitoneal, peritoneo. Aquí no hay vaina del recto. Detrás de este elemento nada más existen esas dos capitas, una fascia transversalis, la otra peritoneo, entre los dos tejido conectivo extraperitoneal. ¿De acuerdo? Pasa la que sigue. Acá es donde ocurren las hernias a través del anillo inguinal interno profundo peritoneal, y luego nos vamos yendo al anillo inguinal externo y luego bajamos al escroto. El paciente llega y dice: siento que ha crecido la bolsa donde están los testículos y hay movimiento. Sin ver al paciente ya sabemos que se trata de una hernia inguinal indirecta con movimiento por el peristaltismo del intestino. Ponemos el ultrasonido y vemos el ácido intestinal y vemos prácticamente sus movimientos peristálticos y el diagnóstico está hecho. Conclusión de esto: no existe medicación, tiene que ser un tratamiento quirúrgico, se llama hernioplastia. Se hace un pequeño cortecito y así como el ojal de una camisa que se vuelve un poco ancho y que ponemos el botón y se vuelve a abrir, nada más cerramos un poquito el defecto y todo queda hermético, el intestino previamente regresa a su lugar y todo queda bien. Que resulta que no le dio importancia y que lo dejó pasar y pasar y pasar, y ese ojalito que estaba así se convierte en un ojal de ese tamaño porque ya está pasando el intestino y todo lo demás. Entonces esto no lo puede cerrar porque se vuelve a abrir, entonces le ponemos una malla como la tela de gallinero, solamente que médica, ¿sí? Se fija todo eso y eso se llama hernioplastia con malla. ¿Ok? Muy bien, pasamos a lo que sigue. Y esta es una anatomía perfecta en la que ustedes pueden visualizar que se contrata un Jack el destripador, ¿sí? Que abre el abdomen y saca las vísceras. Saco una, ¿cuál sería? Estómago. Saco otra, hígado. Saco otra, riñones. Saco otra, intestino. Saco otra. Entonces se sacan todas prácticamente, el intestino grueso, el intestino delgado, y queda limpiecita la pared abdominal posterior. Fíjense muy bien: diafragma, hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo, un orificio, otro orificio, cae. La cava a la derecha, la aorta en línea media, la esófago a la izquierda. ¿Está bien? Pero vean cómo las fibras más posteriores del diafragma participan en la región posterior superior de la pared abdominal posterior, ¿sí? Y cómo las vértebras van creciendo. Vean cómo está la 1, la 2 hasta la 5, que va directamente hacia el promontorio sacro, ¿correcto? Y a sus lados está socuatra. ¿Qué era eso? Entonces está el psoas, que aquí es psoas, y que luego conocen un nuevo elemento que es el psoas menor, que va desde L2 y que viene a la eminencia ilopectinea. Es un músculo adicional, ¿sí? Y luego está el cuadrado, y luego está el transverso, salud, y a los lados ometra. Y luego este psoas se une con el ilíaco y ahora sí van a formar al músculo más potente de la articulación coxofemoral. ¿Está claro? Flexión de la articulación coxofemoral. Si nosotros nos paramos acá encima del pubis y vemos hacia abajo, nos encontramos con el diafragma pélvico, que es el conjunto de músculos que van a soportar a todas las vísceras pélvicas, y cuyo mnemotécnico era ECO. ¿Qué era eso? Elevador del ano y músculo coxígeo, y el elevador tiene tres partes: pupili, donde estaba el pubo coxígeo, el pubo rectal y el ilio coxígeo. ¿Está bien? Y aquí estarían asentadas todas las vísceras pélvicas. La que sigue. Y esto nos lleva a que cuando entra la aorta triunfal, después de haber dejado la porción torácica a la altura de T2 y convertirse en abdominal, sus primeras ramas serán las diafragmáticas inferiores, sofrénicas inferiores, y esta aorta descenderá en sentido anterior a la columna lumbar, a la izquierda de quién? De la cava. Como la cava está a la derecha de la aorta, ¿verdad? Y se formará en L5 una vértebra más abajo, donde la aorta terminó con sus ilíacas primitivas, y ahora las venas ilíacas primitivas se reúnen en VIP y VIP en otro lado para formar la vena más importante que trae la circulación de miembros inferiores, pelvis y abdomen hacia lo que es el corazón. Entonces vemos acá un montón de ramas.
a la derecha, a la izquierda, anteriores, posteriores, ¿verdad? Podemos decirlos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Podemos marear al sinodal a la manera de nuestro gusto. Y luego decir que hay pares y hay impares, y entre las impares son los botones tro-me-me. Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, y las pares caregeni, capsulares, medias, renales y genitales secundarias, y además decimos que se dividen en viscerales cuando van a las vísceras y parietales cuando van a la pared. Y decimos diafragmáticas inferiores, 5 pares de lumbares, ilíacas primitivas y sacra media, y ya tenemos todas las arterias y después las ramas de las ramas. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Y ahora sí vemos acá a lo que es la vena cava a la derecha de la aorta, y sabemos que el útero es intrapélvico, y le aplicamos en tercer año otra vez, y a los residentes de gínico, porque le preguntas a un residente de gínico qué es el efecto posaire, y te contesta un alumno de los internos que fueron alumnos, el efecto posaire consiste por el decúbito lateral izquierdo y todo eso así, los residentes. O sea, eso lo debe haber aprendido desde ese rato. Ponemos a la paciente en decúbito lateral izquierdo con la finalidad de ¿qué? Se descomprime la cava. ¿Qué va a pasar con la precarga? Aumenta. Entonces Frank Starling, fisiólogo, define que si recibo más en la precarga y mi corazón está sano, pues saco más en la poscarga, y ese es el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que el corazón expulsa por minuto, que son 5 litros. Entonces eso significa que si a través de la sangre, ¿qué nutrientes van? Vamos a un desfile para ver el desfile de la sangre, y ahora pasan de oxígeno, y ahora pasa todos los eritrocitos, y ahora pasa 5 grupos de leucocitos, y ahora pasan las inmunoglobulinas, y ahora pasan las lipoproteínas de alta valencia, 6 tipos, y aparte de eso colesterol total, triglicéridos. O sea, un desfile completo, ¿verdad? Con diferentes finalidades. El oxígeno y los nutrientes es lo más importante que viaja a través de la sangre. Obvio que si aumenta el torrente vascular, aumenta la concentración de oxígeno y también de nutrientes, y entonces el feto estará feliz de la vida, y eso se llama efecto posaire. ¿Sí? La mejor forma para que la mujer tenga de descanso a partir de la semana 20, cuando este útero ya está alcanzando L4, L5 y comprime la cava, será decúbito lateral izquierdo. El mejor trabajo de parto será decúbito lateral izquierdo. El exceso de contracciones se corregirá decúbito lateral izquierdo, porque se ha demostrado que todo esto mejora la función de lo que es el útero. Sus contracciones se vuelven más enérgicas, más significativas, y el trabajo de parto se hace más efectivo. Todo eso se va a ver aplicaciones de esto en el momento de un trabajo de parto. La que sigue. Y aquí vemos directamente todo el sistema linfático, en donde vemos acá que todos los granos linfáticos reciben su nombre de acuerdo a los vasos a los cuales se acompañan. Hay aórticos, hay cabales, paraórticos, mesentéricos, celíacos, etcétera, etcétera, pero van a viajar por 2 vías importantes, que es el conducto torácico, que hemos visto en alguna ocasión. Nos vimos en la parte posterior del mediastino, donde estaba, ¿cómo? 5 elementos. Mediastina posterior, a esa conea. Entonces a esa conea o a esa copa donde está el conducto torácico, que va a desembocar ¿dónde? El ángulo de izquierdo, mientras que en el derecho va a ir la gran vena linfática con 3 troncos que confluyen para formar la gran vena linfática derecha, o conducto torácico derecho, que era su bronco yugo, que era su clavio, bronco mediastino y yugular. Ok, la que sigue. Y aquí vemos nada más algo de nervios que también hemos visto en otras ocasiones, donde está que era todo el plexo lumbar, ¿verdad? Y donde se encontraba también el voluminoso nervio ciático, que salía por el agujero ciático mayor, donde estaba pipi yuxiflecocuá, y abajo estaba mopio, salía por debajo de un músculo, ¿cuál? Piriforme, por encima de otro músculo. Gémino superior, pasando detrás del gémino superior, ¿y detrás de quién? Del obturador. Todavía no hemos llegado al cuadrado, no hay agenesia piriforme, o sea, pasa directamente por debajo, primero por encima del gémino, después detrás del gémino, detrás del obturador, detrás del otro gémino, detrás del cuadrado crural, abandona la región glútea, se mete al muslo entre 2 planos, bíceps y aduma, y baja prácticamente para alcanzar el vértice del hueco popliteo. ¿Y qué les dije la otra vez? Porque el tema del
que digo voy allá fue periné. ¿En qué se confunde el periné con el perineo o es lo mismo? Ajá. Correcto, entonces entre el ano y la vagina normalmente tenemos perineo, en donde ocurren las episiotomías media, intermedia y lateral, que la cual esta última ya no se usa porque causa dispareunia, ¿verdad? Y la otra viene siendo el periné, que es un espacio romboidal con 4 vértices, 4 lados, 4 ángulos, y que se divide en periné anterior y periné posterior, triángulo urogenital y triángulo anorrectal con diferentes compartimentos. Muy bien, pasa el visual index. Y la que sigue. La que sigue. Aquí. Un doctor en el ultrasonido, nosotros ya sabíamos la segmentación hepática y portal desde hace tiempo. De hecho, nosotros cuando vimos una capsulita de vascular, vimos que la porta entraba en el hilo hepático que medía 7.5, que se formaba por la unión de qué vasos. La porta. Mesentérica superior y esplénica. A la altura de L1, L2, detrás del cuello del páncreas, se iniciaba la porta como un vaso de 7.5 centímetros en dirección oblicua en busca del hilo hepático que se encuentra en su cara posterior inferior visceral. ¿Está bien? Y que entraba y ¿qué pasaba con ella, Ramón? Entonces se ve claramente por ultrasonido todo eso, cómo se divide en rama derecha y rama izquierda, que va a ser 4 partes al hígado, 2 de arriba y 2 de abajo, pero además, ¿qué pasaba con ellas? Quedaban ramas ascendentes y descendentes, de las cuales había una ascendente de cada una de ellas, una descendente de cada una, y entonces ya la segmentación del hígado en 8 segmentos. Y entonces vemos acá que esto no equivale al lóbulo izquierdo y al lóbulo derecho, porque los segmentos abarcan un poquito más hasta aquí. Este es el ligamento falciforme, este es el ligamento redondo. Aquí fue la vena umbilical importante que nutría a este feto y que se convierte, salud, en ligamento redondo en el caso del nacimiento. Y vemos que el borde inferior del hígado presenta prácticamente una escotadura breve y otra más hacia la derecha, que es la fosa cística, y la otra la escotadura para el ligamento redondo. Y hay un brillo que se encuentra acá en el hígado porque hay una cápsula hepática, cápsula de Gleason, que muchas veces se sobredistende por alguna hemorragia subcapsular que indica probable ruptura hepática, como ocurre en una paciente eclántica, que es la complicación peor que puede tener una hipertensión inducida por el embarazo. ¿Está bien? Cuando la mujer acude a su control, y esto nos trasladamos un poquito para este ejemplo, la mujer acude a un control, ella debe de subir en promedio 9 a 12 kilos y medio, es lo ideal, ¿sí? Pero si sube mucho, no quiere decir que su bebé vaya a estar grande, porque si sube mucho va a aparecer una complicación. ¿Cuál será? Si la paciente sube más de lo que debe de subir, va a aparecer una complicación que se espera que aparezca. ¿Cuál? No. La paciente, vamos a poner el ejemplo clásico, primigesta. ¿Está bien? ¿Qué es primigesta? Ok, la mujer de primer embarazo es querida en su casa, es querida en casa de la suegra, es querida por ella misma, o sea, come en su casa, come con la suegra, come en el camino. Resultado, sobrepeso, ¿sí? La mujer debe de incrementar a manera de mnemotécnico, son 9 meses, 9 kilos. ¿Está bien? Como si fuera 1 kilo mensual, pero habrá meses en donde no sube y habrá meses en donde puede subir más de 1 kilo. Y por eso el parámetro normal de las normas oficiales mexicanas indican de que de 9 a 12 kilos y medio es lo que debe de subir para tener un embarazo, llegar al final bien preparada físicamente para ese mecanismo de parte que nos está agotando desde el tiempo. Si sube mucho de peso un atleta, imagínense, sube de peso un boxeador, tiene que bajar de peso para poder competir. Llega a una carrera, sube de peso, se va prácticamente a cansar antes de tiempo. Una paciente con sobrepeso no aguanta su trabajo de parto, se agota, presenta hipoxia, un montón de complicaciones. Entonces, cuando esta paciente viene a su primera consulta, doctor, vengo porque tengo un atraso, me hice una prueba casera y vengo para saber cuánto tengo, debo de tener, doctor, como una semana de atraso,
y le dice, a mí me debo tener como 5 semanas de embarazo de acuerdo a mi última regla, o puede ser que sean 3 de acuerdo a mi fecha de fecundación, o sea, que leen las pacientes, ¿sí? Ah, muy bien, lo checas y efectivamente tiene 5 semanas de embarazo y todo bien, le explicas cómo es el embarazo y qué es lo que va a ocurrir y le va dando citas. De pronto las citas 2 semanas después, que debe subir medio kilo, porque son 2 semanas, no es un mes, y de pronto cuando viene, subió 3 kilos. Y te ponen, mire, estás comiendo mucho. Ya le dije, dice el esposo, pero no es terca, doctor, y la otra sonriendo, no te rías, porque eso es delicado. Viene a las 2 semanas siguientes, el embarazo está yendo bien, pero ya subió 2 kilos más, 5 kilos en el primer mes. Le vuelves a hacer un freno, le indicas, mira, eso te puede llevar a complicaciones. No vais a pensar que por comer bien tu bebé va a estar súper bien. No, se va a complicar, puede haber hasta muerte fetal intrauterina por falta de oxígeno. Viene al siguiente mes, ya tenemos casi 3 meses de embarazo, ¿sí? Viene, sube 4 kilos, ya tiene 9 kilos prácticamente en 3 meses, ¿sí? O sea, todo lo que debe de tener el embarazo. Puedes hablar más seriamente con él, mira, dile a tu esposa, cuídala porque eso está mal. Pero viene a los 5 meses, ya subió 12 kilos en total, o sea, un montón. Y ya sabes que esta paciente se le va a subir la presión y si te descuidas vas a terminar en crisis convulsivas, que es la eclampsia, que es lo peor que le puede pasar. Y durante todo este evento ya sabes que se puede morir el feto, o que puede tener sufrimiento fetal, o puede haber una cesárea de emergencia. O sea, sí, ya lo sabes. Cuando viene el 5.º mes y tú hablaste con ella, ya le pusiste la pistola en el cuello, en la cabeza, diciendo, si sigues subiendo de peso, te vas a tener que pasar con otro médico más experimentado. Mentira, no es más experimentado, es mi enemigo, ¿sí? Entonces yo agarro y viene la siguiente consulta y veo que subió otra vez, ya tiene 14 kilos y digo, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo manejar esto, mentira, lo recontra puedo manejar, pero te voy a mandar con una persona que es experto en el manejo de esto, nada más, no le digas que yo te mando con él porque yo te estoy mandando con él, pero es muy pesado, si tú le dices que yo te estoy mandando con él, no te va a atender, yo necesito que te atienda, yo voy a hablar con él, pero como para que te atienda, ¿sí, doctor? Y se va, ¿sí? Y a los 2 meses, a ese que es mi enemigo, ¿sabes? Todo el mundo se entera, le convulsionó una paciente al doctor. O sea, yo fui el que creó todo eso. Conmigo iba a reventar esa papita, entonces ya revienta en el otro lado, yo no tengo ningún problema. El enemigo dice, por más que dice, es que aunque hagas lo que hagas, o sea, si no puedes llevar un control adecuado, las complicaciones se van a presentar, ¿sí? Entonces vean ustedes este hígado, ya son las 11, ya me toqué. Entonces, mañana continuamos con más información, ¿sí? Me da mucho gusto verles y estar en la frecuencia. Y lo que más gusto me da es que hayan contestado las preguntas.